La Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública a favor de la machi Francisca Linconao, quien está imputada en el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de la mujer e indicó que la prisión preventiva debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia. Vamos a ahondar en este tema y otros también de la contingencia política nacional. Para eso conversamos ya con el senador Alejandro Navarro. Senador, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Claudio, por la invitación. Senador, le decía que vamos a hablar de varios temas de la contingencia política, pero por supuesto que el principal hoy, el que está en el tapete, es el de la machi Francisca Linconao. ¿Qué le parece a usted esta situación, toda vez lo conocido ya expresado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Claudio, tengo la certeza de que existe una presión política del gobierno hacia los fiscales, porque no me explico de otra manera el hecho de considerar a la machi Francisca Linconao como un peligro para la sociedad. Ella está pesando 48 kilos. Tiene 60 años, no representa un riesgo o un peligro para la sociedad. Ya hay una discrepancia enorme entre la autorización a Natalia Compañón para que salga del país procesada con cargos muy concretos y no se le detiene preventivamente, se le permite incluso salir de Chile. Hay una presión política que se expresa claramente en sucesivas detenciones de comuneros que luego 7 meses son dejados en libertad. La comunidad María Colipi en Cañete ha tenido 2 comuneros hoy día en libertad, después de 7 meses de prisión. ¿Quién paga eso? Yo quiero decir una cosa, si el gobierno sigue presionando a la Fiscalía y si los fiscales siguen considerando de manera discriminatoria a los comuneros mapuche en los casos que investigan, vamos a tener una denuncia a las Naciones Unidas y yo voy a pedir, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la visita del relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas para pueblo originario, para que investigue, para que visite, para que se informe de estos casos, porque Francisco Linconao no es solo uno. Ahí está Brandon Hernández Lincolao, que fue herido por la espalda. El carabinero que percutó los más de 100 perdigones podría ser considerado un peligro para la sociedad. No tomó los recaudos para reducir al joven de 17 años. Él es un peligro para la sociedad y está en libertad. Ahora, senador, en el caso de Francisca Linconao hay una diferencia notoria. Lo señala hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el uso de la prisión preventiva y en decretarlo, pero también la diferencia tiene que ver con los antecedentes que existen en su contra. Y algunos, como usted, y también lo decía en una carta al diputado Boric, consideran que no existe ningún tipo de antecedente que haya sido acreditado como para ameritar su participación en los hechos. El principio de inocencia. La machi está imputada, si bien la Fiscalía puede tener resguardo en su investigación, de hecho tienen testigos coadyuvantes, testigos encapuchados, testigos sin rostro, tienen los ayudistas ocasionales, que son personas que tú nunca sabes quiénes son los que contribuyeron con la información, pero lo que tiene que respetar la Fiscalía es la presunción de inocencia, más aún en un caso de una autoridad ancestral como el caso de la machi Linconao. Creo que la Fiscalía está dando señales de dureza para un tema que es complejo. Nosotros hemos condenado el asesinato de la familia Luxinger. Es un crimen deleznable, pero no en pos de investigar. Pueden cometer otro tipo de atropellos e involucrar eventualmente inocentes. O sea, si hay pruebas contundentes, la Fiscalía deberá justificar esta prisión preventiva. La machi no va a huir de Chile, la machi va a estar en su comunidad y por tanto se está generando una carga social explosiva en la Araucanía. La presidenta visitó la Araucanía y me parece que es un gesto extraordinario, pero quiero advertir, que por lo menos mi percepción, es que este cúmulo de hechos de violencia en contra de comuneros, en contra de la machi, en contra de niños en los allanamientos, está generando una carga social muy explosiva. Creo que el gobierno tiene que hacerse cargo y la Fiscalía tiene que hacerse cargo, porque no coayuda a la investigación que la machi esté en huelga de hambre. Es una presión absurda que la Fiscalía ejerce y bien podría ya estar en su comunidad, con resguardo, con arraigo, pero los fiscales creo que quieren figuración, creo que quieren dar señales a la política, al gobierno, de que está haciendo la pega. Bueno, por lo pronto la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso de amparo que se presentó a su favor por parte de la Defensoría. Así que seguramente ya con el comienzo de la semana podríamos tener novedades al respecto. Claudio, el Colegio Médico, con cual yo he tenido públicas discrepancias, ha dicho que quedan pocos días. O sea, una mujer de 60 años, de 48 kilos de peso, con huelga líquida, está en un riesgo de vida. Y quiero decirte que existen convenciones, la Convención de Malta, para regular estos casos. Y en esta situación
el tema es la prisión preventiva. O sea, la Fiscalía podría levantar la prisión preventiva. Ya ha habido dos votos de la Corte de Apelaciones. Hay un solo juez que ha determinado que esto no puede ser, pero es la interpretación de un juez. Aquí tiene que prevalecer el respeto a los derechos humanos y particularmente que sea contribuyente a la causa de investigación. Mi pregunta para el fiscal Claudio, ¿en qué contribuye que la Machi esté detenida para su investigación? La respuesta es en absoluto. Senador, lo tengo que llevar a otro tema que usted ha defendido durante los últimos días y tiene que ver con los mineros de Curanilahue que estuvieron bajo tierra durante mucho tiempo. En un problema o situación que el gobierno, a través del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, definió como un problema entre privados, los mineros y la empresa contratante. Claudio, la frase un problema entre privados es una mala frase. Esta frase fue repetida por La Moneda con razón de la situación del caso Cabal. Es un problema entre privados, se dijo en febrero del año pasado. Y la verdad es que no era un problema entre privados, era un problema político y tan profundo que terminó dañando la imagen de la presidenta tal vez irreversiblemente. Y hoy día, nuevamente, en el caso de los mineros de Curanilahue, se habla que es un problema entre privados. Yo creo que es un error. Esto es un problema político-social, porque fue el Estado el que a Paul Fontaine y a Rodrigo Banús le pasó 118 millones de pesos sin devolución para comprar la mina. El Estado se involucró en este proceso de echar a andar la mina Santa Ana y tiene que involucrarse ahora en el proceso de sacar a los mineros. El Estado tuvo la posibilidad, Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, durante el proceso de discusión del presupuesto, presentaba una indicación firmada por la senadora Van Rieselberghe, el senador Pérez y el senador Arboe, para que estos 500 millones estuvieran disponibles del gobierno regional para reducirlo de los subsidios. No era más plata, era reducir, cambiar subsidio por inversión productiva. Ahora, y no lo hizo. Sin embargo, senador, usted me dice que por el lado de los privados también podría venir la solución a este conflicto. Hay una propuesta de un privado que el gobierno ha puesto en la mesa, pero ese privado no tiene dinero para pagar las indemnizaciones, es decir, comprar, rematar la mina y después echarla a andar. Y esta es una situación que estamos viendo. Yo quiero señalar, Mahmoud Alewi va a ser responsable si ocurre una desgracia en el fondo de esa mina. Tiene que haber una responsabilidad política. Aquí no puede haber impunidad. Y yo espero, conociendo a Alewi, conociendo a su equipo de trabajo, allí hay capacidad operacional y capacidad de análisis, que mañana, martes, pueda haber una salida. Es decir, de que el gobierno acceda a la utilización de los fondos Corfo para provocar con un privado que está en disponibilidad de tomar de manera provisoria la administración de la mina, y los trabajadores están disponibles para trabajar con él, siempre que haya, por cierto, una apuesta de un subsidio, de manutención, de capacitación. Hay una posibilidad y el gobierno tiene que usarla. Carabineros estuvo afuera de la mina la noche de Año Nuevo para impedir que bajen los familiares de los niños. Carabineros no puede cumplir el rol de guardia privado, de una mina privada, de las forestales privadas. Carabineros tiene otro tipo de funciones, por lo tanto aquí la solución es política, no es represiva. Si se insiste en mantener Carabineros en la mina, ahí puede pasar cualquier cosa acá, Claudio, y eso es una responsabilidad de este gobierno que yo sigo confiando tiene la llave para resolver el problema. A propósito de este gobierno, el que usted señala sigue confiando, estuvo el mensaje de Año Nuevo de la presidenta Bachelet, donde puso los temas que van a ser prioritarios para el gobierno en los meses que le quedan, obviamente. Y ahí está educación, está también la descentralización, transparencia pública en el ejercicio de las funciones de las instituciones públicas y privadas. De esos temas, ¿usted agregaría algo en la reunión que probablemente se va a tener con el gobierno también? A ver, yo voy a tener una reunión, espero, con el gobierno para ver el tema de la mina Santa Ana. No soy invitado a los temas políticos, de la nueva mayoría, ni no soy invitado a la reunión de la nueva mayoría. Sin embargo, quiero llamar la atención, lo he conversado con muchos economistas, la inversión pública vuelve a caer por segunda vez consecutiva en 1,5%. Valdés lo sabe. Y por lo tanto va a haber menos inversión pública y eso va a tener efecto en el empleo y, por cierto, en el crecimiento. Y quiero decir que el gobierno hizo una apuesta, el ahorro a cambio de limitar la inversión pública. Y eso tiene consecuencias. Este es un país que requiere inversión extranjera o requiere inversión nacional y no la está teniendo. Hay un conjunto de elementos para su evaluación. Lo que sí debe hacer todo Estado responsable y gobierno responsable es que cuando los privados no invierten, el gobierno invierte en infraestructura pública, porque eso genera empleo. Pero por otro lado también, senador, cuando lo hace el gobierno, si se le están cargando las cifras de la alta deuda pública que acumula. Mira, Chile tiene espaldas, es miembro de la OCDE,
tiene reservas suficientes para soportar periodos económicos malos. Pero se habla lo que no puede hacer es traspasarlo a los trabajadores. Pero se habla de la baja en la calificación de riesgo, lo que significa encarecer los préstamos. A ver, hay un efecto en la calificación de riesgo, pero esto es una tendencia que venía desde el año 2012, desde el gobierno de Piñera. Yo quiero recordar por enésima vez que en la discusión del presupuesto del 2014, o sea, en noviembre del 2013, cuando al año siguiente asumía Bachelet, lo que hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue decir que la economía el 2014 iba a crecer al 4,9%. Y todo el presupuesto se calculó con un crecimiento económico, con ingresos del 4,9%. Crecimos al 2,1%. O sea, uno se puede equivocar en economía, pero no al 100%. Allí lo que señala esa decisión es que la economía venía bajando y el gobierno de la época, el gobierno de Piñera, hizo caso omiso a las señales. La continuidad con Bachelet fue a la baja, pero ya había una tendencia clara y nítida. Sí, pero independientemente de la culpa, seguir endeudándose sería la solución entonces para el país. Yo lejos de todo populismo, pero quiero advertir, el próximo año, más bien este año, hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Y es la decisión de un gobierno generar las condiciones para la continuidad de ese gobierno o el regreso a la derecha. Yo estoy por disputarle a este gobierno con la conformación del Frente Amplio, que es un nuevo actor que se va a instalar para diversificar la política nacional. Pero si el gobierno insiste en seguir los pasos de los dictámenes neoliberales, que le dicen no se endeude, señor, no gaste en lo social, no invierta en lo público, porque la economía se va a contraer, el costo lo van a pagar los trabajadores. Y ya lo hemos visto en sucesivas huelgas, una de una entidad pública como Serviestado y otra en Sodimac, en donde la negociación colectiva funcionó al revés. En cada ocasión le ofrecían menos. Es decir, la tendencia para el 2017, donde comienza la reforma laboral, es mantener un piso muy bajo. Creo que los trabajadores van a tener un año muy complejo y creo que el gobierno tiene una responsabilidad en generar condiciones para que la economía crezca aún a pesar del endeudamiento, porque el mercado funciona con el Estado. Si hay algunos que me dicen que el mercado decide todo, entonces que me den explicaciones por qué la colusión de los pañales. Senador, se nos va a ir el tiempo, pero le tengo que hacer esta pregunta a propósito de la responsabilidad que tiene el gobierno, no solamente en la economía, sino también política. Y una, la señalaba usted, no traspasarle el gobierno a la derecha. Y por eso yo le preguntaba, ¿qué le recomendaría usted al gobierno como un tema prioritario para los meses que le quedan en el gobierno o lo que puede introducir al Congreso? Claudio. Pero en este sentido, quiero ir más allá. ¿Cómo ve o analiza usted la discusión que se está dando al interior de los partidos políticos de la nueva mayoría en cuanto al tema del candidato presidencial y principalmente la continuidad de la nueva mayoría? Claudio, el escenario va a cambiar de manera definitiva. Se terminó el binominal, se instaló el sistema DONT. El sistema DONT en el mundo crea una minoría, establece e instala una minoría. La minoría tiene expresión. Y el Frente Amplio, de izquierda, progresista, ciudadano, que se está instalando, va a ser un actor fundamental y puede llegar a tener entre 15 y 18 o entre 18 y 23 diputados en la próxima elección. Yo no estoy para recomendarle al gobierno lo que haga. Le voy a exigir que efectivamente cumpla con la reforma y cumpla con la protección de los trabajadores. Y en ese sentido, yo quiero recordar que la vez pasada Andrés Velasco le dejó en bandeja al gobierno de Piñera. Cuando dijimos, muchos senadores, que extendiéramos el postnatal a 6 meses, Velasco nos dijo que no se podía. Cuando dijimos que había que rebajar el 5% de salud a los jubilados, Andrés Velasco nos dijo que no se podía. Yo con Piñera lo hizo. Si alguien quiere dejarle la caja lista a Piñera para el 2018, a costa de perder votos y apoyo ciudadano, que este gobierno ya lo ha perdido, tenemos un gobierno con un 22% de aprobación, que lo hagan. Pero no va a ser responsabilidad nuestra, sino de este ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que sigue viendo cuenta correntista, sigue viendo números y no ve personas, no ve ciudadanos. Es un ministro con poco corazón, con poca sensibilidad. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias a ti. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.